quería hacer música, ¿no? Y me costaba mucho trabajo aprender a tocar y leer música, y nunca pude improvisar, nunca pude crear, nunca pude componer. Entonces empecé a buscar otra cosa. Yo te estoy hablando ahí de la secundaria, ¿no? Entonces empecé a buscar un taller de pintura, encontré una de escultura, lo que me gustó muchísimo, porque doblas varillas vacías, cemento, resinas, es muy físico. Entonces, bueno, ahí estuve toda la prepa y me encantó. Yo eso quería hacer en la vida, pero es muy difícil decidirte por una carrera creativa. Es una carrera de resistencia, no está tan fácil vivir de eso. Entonces, pues eso me gustaba mucho, pero había que hacer algo que fuera de verdad una carrera. Entonces, la otra cosa que siempre me había interesado era el cuerpo y la comunidad. Entonces yo dije, ¿cómo yo soy de la generación que quiso cambiar el mundo? La más chiquita de la generación de 68. La más chiquita, o sea, yo me conecto mucho más con gente que tiene 15 años más que yo, que con gente que tiene 3 años menos que yo, porque soy esa generación que quiso cambiar el mundo. Entonces dije, pues voy a estudiar agronomía para irme al campo, para el campesino, para la tierra, pero no me aceptaron en Chapingo. Entonces dije, bueno, lo otro es médica. Entonces entré a estudiar medicina, pero me la pasaba dibujando a mis compañeros y a los pacientes. Entonces tuve experiencias muy fuertes, porque mi prejuicio era, pues el arte es muy bonito, pero pues no sirve tanto. O sea, lo necesario es la comida, la medicina, el arte no es tan necesario. Y me pasaron varias cosas. Una muy bonita fue que un día había un hombre guapísimo, de 37 años, y lo dibujé. Y él estaba ya muy grave, con los ojos cerrados. De repente abre los ojos y me dice, ¿qué hace? Y yo, nada. Me dice, no, usted estaba dibujando. Le digo, sí. Y me había salido bien el retrato, ¿eh? Entonces, porque me había yo metido, cuando entré a medicina, me metí a la Esmeralda y ahí aprendí a dibujar, un poquito en las dos cosas. O sea, sí lo empecé, pero yo iba a ser médica. Pero empecé a aprender a dibujar. Entonces le enseñé el retrato, se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, híjole, siempre quise un retrato. Y entonces le digo, wow. Me dice, no, pues, ¿me lo regala? Le digo, sí, claro. Entonces se lo queda viendo y empieza a tener un contacto con su imagen, consigo misma. Este es el Hospital General, que son pabellones porfiristas de 8 y de 6 camas. Y cuando alguien se moría, volteaban el colchón como para airearlo. Entonces, al otro día llego y está volteado el colchón. Entonces, empiezo a buscar entre sus cosas y me dice el de junto, ¿está buscando el dibujito? Le digo, sí. Se lo llevó en la mano, lo vio hasta el final, me dice. Ese señor, mira, te lo digo y me late el corazón, ese señor es un parteaguas en mi vida, porque ese dibujo lo acompañó, le dio más que toda esta institución médica, aunque quizás también la institución médica le dio, o sea, no es una cosa o la otra. Entonces, como que dije, no, pues el arte sí sirve. Esto que a mí me gusta hacer sí sirve. Y otro de los prejuicios era, pues, no soy genio, no soy Picasso, no soy Mozart, no soy alguien que a los 5 años ya haya sorprendido por sus dibujos. Entonces yo me di cuenta que tampoco necesitaba ser genio, que era algo que se aprendía, que se practicaba, y que a veces hay maestros o gente que es puente y que no es así lo más brillante, pero que es necesario en el camino de la creatividad. Entonces, este señor y todo este proceso de que yo fui aprendiendo a dibujar y aprendiendo que esto era un oficio, aparte de la creatividad, me fue dando seguridad y entonces me salí de la Esmeralda y me salí de medicina. Y tuve una crisis terrible. O sea, física, me enfermé y tal. Y después de ahí dije, no, pues me voy a cambiar de carrera. Entonces hice el cambio en la UNAM de carrera y entré a artes plásticas, artes visuales se llamaba ya en ese momento.
me tocó el cambio del centro. Antes la escuela estaba en el centro, después en Xochimilco, entonces muchos maestros se enojaron por el cambio. No tuve muchos maestros, no tuve mucha suerte en cuanto a una guía, lo cual también me hizo pues abrirme camino yo solita. Y por eso ves que mis cuadros a veces son como varias vetas, porque pues yo como que así tanteando, y eso se ha vuelto parte de mi proceso. Junto con eso, o sea, terminé la carrera y después pues hice mis primeras exposiciones, empecé a vender. Nunca he tenido tampoco grandes triunfos así de que ya todo el mundo me conozca y todo, sino órale, ¿no? O sea, empecé a exponer, a vender, a subir mis precios poquito a poquito, nunca los he inflado demasiado, pero pues ahí va. Ahí me fui a vivir a Francia, porque me casé con un francés, tuve un hijo, y en Francia también pude exponer y también pues me compraron. Entonces dije, bueno, no, pues esto está funcionando, ¿no? Pues París, todo el mundo sabe que es un centro así donde puedes ver pintura en vivo, y eso ahí dije, bueno, ahora sí tengo a mis maestros, ¿no? Entonces, bueno, después regresé a México y empecé haciendo tai chi, que también te centra mucho, que es todo a partir del centro, que gira, o sea, no partes de arriba, sino de la base. Y bueno, hice 12 años tai chi y después conocí el yoga y me enamoré. Y lo conocí por puro azar, porque mi hijo me dijo, enséñame a meditar. Yo dije, pues déjame aprender. En eso conozco un maestro de yoga, le digo cómo, me invita, cómo se hace, se ríe, me invita a un intensivo de meditación. Asisto, no oigo campanas, ni veo luces, ni nada, pero yo empecé a meditar poquito antes de trabajar en mi taller y el tiempo me empieza a alcanzar más. Entonces yo digo, wow. O sea, mi relación con el tiempo y esta cosa de, chin, ya me tengo que ir, chin, ay, a ver, rápido, mezclo el color. No, empecé con una calma, que entonces, aunque tuviera 1 hora y media en el taller, yo meditaba 10 minutos. Entonces, esa yoga, porque el yoga es unión entre ¿qué? Entre tu derecha y tu izquierda, entre tu sentimiento y tu mente, entre lo de afuera y lo de adentro. ¿Y dónde es el yoga? Pues en el centro. ¿En el centro de quién? Pues de ti. Entonces yo estaba más centradita y entonces empecé a optimizar. Preparé una exposición que fue en una galería en forma, porque antes habían sido más centros culturales y lugares, centros culturales. Entonces fue en una galería, me fue bien. Entonces, esto funciona, ¿no? Después lo otro, el cambio que te estaba platicando, es que yo a veces en la noche decía, chin, ¿para qué dije que sí a esta onda si yo ni tengo ganas, nada más para no sacarle de onda a esta chava? Y le hubiera dicho que sí a esto, caramba, o sea. Y cuando empecé a meditar, en la noche decía yo, qué bueno que ni le contesté a fulanito. Qué bueno que dije que no. Qué bien que dije que sí. Y empecé a decir, esto es nuevo para mí. Y es también parte de estar centrado. Y entonces en la creatividad, yo creo que en cualquier trabajo tienes que tener concentración, constancia y hacer buenas elecciones. O sea, decidir bien. Entonces, esto de estar centrada me ayudaba no nada más en la onda creativa, en el taller, sino también en la vida, y como también es la vida íntima con la vida pública, con todo, pues también eso empezó a estar mejor en mi trabajo, ¿no? Esto de haber querido cambiar el mundo cuando yo era adolescente y todo, es porque yo también estaba un poco peleada y enojada con muchas cosas. Y lo quería cambiar, pero un poquito por las malas. No es que ahorita diga, ay, qué maravilloso está el mundo está hecho un polvorín, pero yo ya no tengo las respuestas así, de vamos a cambiar esto, sino más bien pues voy a cambiar yo y voy a cambiar mi entorno y voy a cambiar cómo estoy con mis hijos y cómo estoy con mi obra y cómo comercializo o no, cómo hago las relaciones públicas,
con respecto a mi obra, que esa es la otra parte de la creatividad que a veces es complicada, ¿no? Entonces, vender tu obra, promocionarte. Yo nunca he vivido solo de mi obra, siempre he sido maestra. Desde que salí de la prepa di clases de inglés, de dibujo, de imitación, de creatividad infantil, de educación artística, después daba yo un grupo para viejitos de tai chi y ahora soy maestra de yoga. Entonces, cuando yo conocí el yoga me encantó. Empecé entonces a meditar primero, después empecé a hacer la práctica de asana. Después, las otras prácticas que me tardé en como disfrutar y de sentir sus efectos, como el chanting, y no es lo que más practico, ¿no? El chanting, pero sí asana, pues empecé más y más y más. Entonces sí practicaba yo pues todos los días o casi todos los días. Después de 5 años de práctica, me metí a un teacher's training, no por querer ser maestra, sino por querer profundizar, pero entonces empecé a sustituir a maestros, ¿no? Oye, que mi clase, y yo a todo el mundo le decía que sí. Y en las vacaciones, que todo el mundo se iba, yo me quedaba a sustituir. Y después, pues ya me dieron un grupo y después tuve clases en otros centros y después clases privadas y clases con gente que tiene necesidades especiales. Y como sí sé un poquito del cuerpo y de los meridianos y de los órganos y todo, sí puedo cuidar a alguien si tiene alguna lesión o alguna particularidad. Entonces me gustan también las clases privadas. Entonces las dos cosas me encantan, dar clases en grupo y la energía del grupo y sentir la necesidad de un grupo es todo un reto. Y también ir adecuándote y hacer un traje a la medida de alguien. Y eso también es creatividad y eso también tienes que conectarte contigo porque estás sintiendo al otro y sintiéndote a ti y diciendo, ¿y ahora cómo voy? ¿Cómo navego, ¿no? Por esto. Y la cuestión del taller se parece muchísimo, ¿no? Mira, herramientas siempre ha habido, ¿no? El pincel es una herramienta. Los pintores del siglo XVII usaban espejos y lentes y proyectaban, o sea, no todo es una habilidad y un virtuosismo en sí, porque siempre usaron herramientas. Ahora, las herramientas nunca han explicado la magia de una imagen. O sea, parte de las herramientas es la genialidad del artista. Pero volvemos, ¿qué es esto de ser genio? ¿No? Entonces, bueno, sí hay gente excepcional y gente genial, pero un artista promedio es alguien que conoce su oficio, que se conoce a sí mismo y que tiene algo que decir. Ahora, en la historia del arte hubo muchos descubrimientos desde la perspectiva, después el cubismo, que es desde varios puntos de vista, después viene todo el siglo XX, que es fascinante y son muchísimos movimientos, el impresionismo, el expresionismo, el fauvismo, la abstracción el action painting. Entonces ahorita, ¿qué nos queda? O sea, parece que ya se hizo todo. Sin embargo, la unicidad de cada persona, o sea, si te pones a pensar que no hay dos ojos iguales, ni siquiera tus dos ojos, ¿no? Son iguales. Entonces, la unicidad, la síntesis individual, eso es lo que es valioso ahorita. Y combinando todas las fuentes que tenemos, porque ahorita hay pues una facilidad enorme para tener acceso a muchísima información. Pero la herramienta no hace la obra, no da la magia. Pero sí, puedes tener todas estas cosas y después metabolizarlas, transmutarlas en tu interior y hacer una síntesis tuya, que sea tuya. La moda no está concatenada con un pasado en el sentido de todo un linaje. La moda es una persona que dice,
voy a poner, o sea, es una ocurrencia, voy a poner esto de moda. Esa persona se llama un atractor. Entonces dice, los sombreros de ala ancha, y se empieza a poner sombrero en un lugar. Y entonces empiezan los seguidores, otros que lo siguen. Y después se generaliza, ya todo mundo trae esos sombreros y un atractor dice, no, esto ya está demasiado gastado y saca otra cosa. Entonces, esa es la moda que no tiene fin, ¿no? Es una cosa cíclica. Y por supuesto entra toda la onda del comercio y del consumismo y de la publicidad y de la promoción. El arte, la creatividad, es un proceso que está conectado contigo mismo y por tanto con todo lo que tú traes atrás. No nada más como persona, sino los maestros que tú traes atrás. Y entonces, bueno, se da esta magia donde tú creas algo, pero tomando en cuenta todo esto. No es una ocurrencia que de repente, a ver, esto voy a inventar y entonces esto se va a vender y voy a decir que es... Y hay muchos casos de artistas que no son artistas que han querido demostrar que esto es una farsa y hacen una feria y ellos se ponen ahí y lo son. Y puedes tú tener éxito como esta persona muy audaz que se posicionó en un mercado. Pero dentro de 50 años o de 100 años, pues se van a olvidar de ti, porque sí se puede engañar al público, pero no al paso del tiempo de la historia. Entonces, la verdadera creatividad, el verdadero artista, no siempre tuvo éxito en su vida, aunque ahora con todas las herramientas también de publicidad eso puede cambiar. Digo, si Van Gogh hubiera tenido todo lo que nosotros tenemos, a lo mejor hubiera vendido más, ¿no? Pero bueno, toda esta cuestión de encontrar una beta que es tuya, una síntesis, que lo cual no quiere decir que no tengas todas las otras influencias, ¿no? O sea, Picasso dicen que llegaba a un taller y decía, ay, esta solución plástica. Y al otro día hacía 20 con esa solución plástica y la hacía mejor. Y de ahí con otra gente, y con otra gente, y con otra gente. Era, pues, digo, también a nivel personal, influía. Pero bueno, después la síntesis que hacía, pues, era maravillosa, ¿no? Aunque no todos los días de Picasso fueron buenos. Hay cuadros que te dices, bueno, no sé, ¿no? Pero bueno, vale porque es Picasso. Pero vale, un cuadro o una pieza de música es valiosa y no siempre es cara. O sea, el precio y el valor no siempre corresponden, ¿no? Tú puedes inflar muchísimo algo y tener un precio altísimo y finalmente el valor, pues es un valor de cambio nada más, ¿no? Entonces, yo por eso muy personalmente creo que el oficio de pintor, hablando específicamente de la pintura, es muy importante. Si tú ves una obra maestra en la pantalla, tiene una presencia, una corporeidad diferente que si tú lo ves en vivo, el cuadro. Entonces yo creo que toda esta cuestión de la técnica y del oficio y todo eso es algo que está a nuestro favor en los pintores, precisamente para poder contemplar una pintura, para sentir esa vida, esa tensión, esa cosa que te atrae y que además puedes seguir viendo. Brecht habla de la observación del arte y el arte de la observación, ¿no? Y ahora vemos muchísimas cosas. ¿Y cuánto observamos? ¿Cuánto contemplamos? ¿Cuánto nos clavamos? Y además, en este proceso de contemplación o de observación, te conectas con tu humanidad, porque está hecha por las manos de otro humano, te conectas con el pintor, te conectas con el objeto y te conectas con esta parte de ti que es creativa. Entonces, no sé si te ha pasado, después de una exposición padrísima, te dan ganas de tú seguirle a lo tuyo. Entonces, sí es una cosa en conjunto, es todo un campo, ¿no? Y tú eres ahí un elemento del campo. Sí hay que estar en el campo, no es que te aísles, pero ¿qué tomas del campo? ¿Cómo lo haces funcionar para ti, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, un fotógrafo la tiene bien difícil porque todo el mundo con el celular se ha vuelto fotógrafo, lo cual tiene su ventaja porque a nivel de periodismo, por ejemplo, pues la gente ha
registrado cosas que después sirven para denunciar un abuso, lo cual no quiere decir que todo el mundo sea fotógrafo, ¿no? Y como fotógrafo, ¿qué beta vas a encontrar? ¿A qué te vas a dedicar? Y también hay una magia. Tú empiezas un proceso y el proceso mismo te ayuda. Es lo mismo en el yoga. O sea, tú tienes un patrón habitual que no es el natural, pero es el habitual. Te pones chuequito. Y de repente tomas conciencia de eso y te pones derecho y tu cuerpo así está mejor. Entonces después tu cuerpo hace su parte, ¿no? Entonces es una relación, es una simbiosis. Tú alineas algo y esa alineación te ayuda a alinear otras cosas y a descubrir otras cosas y entonces el proceso mismo te lleva. Tú inicias y esta relación de tú empujas para acá y el proceso eso sucede en el yoga, en la práctica del yoga, ya sea en la meditación o en la práctica de asana y también sucede con la creatividad. Pero sí se necesita un punto de partida, no me gusta tanto esa palabra porque está muy trillada, pero honesta, ¿no? Tuya. O sea, si tú ves en una práctica de yoga, ves al de junto y dices, ay, qué chido está haciendo la postura, no, yo estoy bien tiesa, no puedo, pues te está saliendo de ti. Tú donde estés puedes trabajar, en donde estés. Y las posturas básicas son infinitas. Entonces, no ver afuera como método para conectarte contigo mismo, pero sí, también puedes ver afuera. Pero ¿cómo? ¿Desde a dónde? ¿No? Claro. Todo el mundo puede crear y en cualquier actividad la creatividad va a hacer mejoras. Una de las cosas claves, yo creo, es que pretendemos en lugar de registrar las necesidades. Si tú le dices a alguien, ¿qué necesitas? O sea, como que tiene que pensar, ¿no? ¿O qué se necesita ahorita en este proceso? Tienen que pensar. En cambio, tú le dices, ¿qué pretendes? Híjole, pues ser lo más chido posible. La pretensión, esta parte de la sociedad que nos saca mucho de nosotros, que nos hace ver al otro y querer ser o imitar un modelo en lugar de conectarte con quien tú eres, ¿no? Entonces, ¿qué necesita un proceso de un abogado, de un médico? Entonces, cuando tú sabes qué es lo que necesitas tú o el proceso en el que estés y tienes este centro, o lo intentas, porque también está lo de error y acierto, o sea, no a la primera todo sale, pero arriesgas un poquito. Esa es la verdadera libertad, ¿no? La libertad no se da en la multiplicidad de opciones, la libertad se da dentro de ciertos límites y que sería la necesidad, lo que hay un término en sánscrito de qué es lo pertinente en ese momento, ¿no? Entonces, eso te va a hacer, bueno, vamos a hacer esta movida y, no, por aquí no fue, bueno, vamos a hacer por otra. Entonces, esa es la libertad, ¿no? No, no, aquí ya me voy a ir para otro lado, no, a ese tuvo mucho éxito, mejor para el otro. O sea, este brinco de un lado al otro que es desconectado. Y algo muy importante entonces en la creatividad es la expresión propia, que está pegado con lo que estábamos diciendo. Un día una chica preciosísima, o sea, se le cayó la cartera y no la podía levantar, porque no podía agacharse, tenía miedo que le fuera. Y yo dije, pobre chavita, y mi hijita me dijo, ¿por qué pobre? Le digo, porque no sé dónde está ella. Parece recortada de una revista, está perfecta, pero ella no sé dónde está. Ella no se está expresando en ningún sentido. Ella está copiando la expresión y la invención de otras gentes y ella no está. Entonces, bueno, los patrones, los cánones de belleza siempre es, bueno, pues bonito quiere decir, y hay una lista. Feo y hay otra lista. Entonces, bueno, con el físico que te tocó, con las habilidades que te tocaron, el chiste es, pues, apropiarte de ellas y sacarles partido.
Ahora, yo sí creo que hay grados, ¿no? O sea, no todos somos iguales, no todo mundo es igual de para una cosa que para la otra. Entonces, ¿cómo encuentras y cómo desarrollas eso que tú tienes? Eso ya es creatividad, ¿no? O sea, eso ya es conexión, eso ya es yoga, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Y en cualquier oficio es lo mismo. Y también en el trato humano, ¿no? O sea, un médico, un abogado, un contador, o sea, gente que aparentemente no está conectado con la creatividad, híjole, si tiene sensibilidad, pues el resultado va a ser diferente. De hecho, por ejemplo, la medicina en muchos textos es el arte de la medicina, es arte y ciencia. Y en realidad, a menos de que hagas matemáticas y aún así, no hay tal exactitud. Siempre hay un margen donde tú te puedes mover, ¿no? ¿Y qué es lo que tú puedes dar y qué es lo que no puedes dar? También conocer tus limitaciones, ¿no? Si a mí me pusieran de contador, pues no lo haría. Si me pusieran de médico, de abogado, a ver, de la justicia, todo eso me importa, ¿no? Pero hay inclinaciones, hay limitaciones. Entonces... Pero exploraste. Sí, un poco demasiado, ¿no? Porque también hay inseguridades muy arraigadas. Y eso se va corrigiendo también con el yoga, porque los patrones, por ejemplo, físicos, corresponden a toda una historia, quizás hasta más atrás antes de que tú nacieras, ¿no? Entonces, pues corregir algo físico va a liberar, va a alinear y va a retribuir. Entonces, en Occidente, el maestro Iyengar dice, los occidentales no se saben parar, no se saben sentar y no se saben acostar, ¿no? Entonces, ¿cómo mi cuerpo va a fluir? ¿Y cómo va a fluir el presente con el futuro y las necesidades? Y el mundo ahorita exige muchísimo de nosotros, porque hay muchísima confusión. Y el otro día decía yo, chispas entre los burros y los vándalos, o sea, la gente que destruye porque está enojada, aunque tenga razón de estar enojada. Pero ¿cómo vas a avanzar? Ahora, el yoga dice que el corazón es este loto de 1000 pétalos y cada uno de estos pétalos es una emoción y todas son necesarias. El enojo, la rabia, o sea, Kali, ¿no? O sea, la destrucción, o sea, todo es necesario. Hay una cosa bien bonita de las diosas que dice, bueno, Kali, esta corriente del mar que a veces no te deja salir el mar, esto de abajo que te jala así, ese es Kali, ¿no? Después sube y se hace la ola, ese es Durga, ¿no? Es así como el movimiento, la danza, y luego ya explota y la espumita esa que se siente riquísima, ese es Sarasvati. Entonces, ahí nos faltaría Lakshmi, que es un poquito la abundancia de todo. Pero bueno, todas esas corrientes son necesarias para que fluya. También esta cosa del yoga de que la vida es bella y todo es maravilloso, y esta cosa New Age de que, ay no, hay que ser positivos y hay que ver lo positivo, y tú hablas de una realidad terrible y, ay no, yo no quiero oír de eso. No, no se trata de ver todo blanco, no se trata tampoco de solo ver lo malo, se trata de ver. Ni todo positivo ni todo negativo, porque la vida es, decía otro maestro, Noam Massé, dice, la vida no siempre es fácil, no siempre es bonita, siempre es extraordinaria. Y a mí me parece muy bonito eso, porque se trata de ver. Y ahorita, con todo lo que está en juego en el mundo, la cuestión ecológica del calentamiento global, la violencia, las crisis migratorias, las inseguridades, los cambios políticos, la avidez de los dirigentes, híjole, nos exige saber qué necesitamos, poder cambiar nuestro entorno y, como dice el Dalai Lama, si tu corazón está bien, tú estás mejor. Si tú estás mejor, tu entorno, tu familia, tu oficina está mejor. Si eso está mejor, lo otro, el corporativo o la compañía o tu escuela está mejor. Y así se va agrandando la ola que nos puede salvar. Yo creo que hay mucha gente buscando y queriendo encontrarse
y queriendo dar lo mejor de sí. Entonces tienes que localizar cuál es lo mejor de ti para poderlo dar, para poderte apropiar de ello y después darlo. Y eso es creatividad. Yo creo que es muy peligroso asociar conceptos como Dios o espiritualidad porque han sido desgastados a través de la historia, Dios, y últimamente hay turismo espiritual y hay superficialidad y se llama espiritualidad y todo. Entonces yo creo que lo asociaría más con conexión. Ahora, si tú perteneces a una escuela de enseñanzas espirituales, ok. Yo conozco gente súper creativa y súper buena onda que le digo, ¿tú espiritual? Y me hizo así, le dije, ¿bien? Y me dijo, no, cero. O sea que no tienen esta disciplina, serán gentes iluminadas de nacimiento. Hay otros que necesitamos guías y que necesitamos métodos y que necesitamos maestros y escuelas. Entonces yo creo que las escuelas espirituales las hay, también hay las falsas escuelas. Entonces, bueno, ahí es otra cosa de discernimiento que hay que ver, ¿no? Dónde te metes, con quién te metes. Sí, yo sí creo, para mí sí he necesitado de una estructura, de una escuela espiritual. Yo creo que para aprender, por ejemplo, asana y pranayama y dhyana, todas las prácticas de Ashtanga Yoga, se necesita un maestro o varios. Yo he tenido mucha suerte, ¿no? Pero yo no diría tiene que ser espiritual. Igual que no diría tiene que ser religioso, ¿no? Porque también, o sea, las religiones han hecho desmadre y medio, ¿no? Y seguramente hay gente religiosa muy valiosa que aplica los principios de realmente religare, que es también yoga, o sea, volver a ligar, y gente atea o agnóstica o que también son muy buenos cristianos, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces no creo que haya recetas. Cada quien tiene que encontrar cómo y si necesita buscar las herramientas y los maestros. Mira, yo creo que lo que dices importa y cómo lo dices importa muchísimo. Y ahí también reside la importancia del arte. Pues, ¿qué es? Pues es un retrato, una persona. Ajá, pero ves el aire, ves el espacio, ves las expresiones y la emocionalidad de esa persona y es un retrato, ¿no? O una escena bíblica, o sea, mucha de esta gente sí creía todo lo que pintaba y no nada más quiere representar una realidad, sino también lo que no existe, pero que según él sí existe, como realidad visible, Dios, el infierno, los ángeles. Entonces, ¿con qué se conectaban para poder idear estas imágenes? Porque mucha de la cuestión religiosa, pues es una imaginación. O sea, ¿cómo van a visualizar estos seres alados que en la calle yo no me los he encontrado? Entonces, se conectaban con toda esta historia, con toda esta simbolismo, lo conocían a profundidad y lo visualizan y lo plasman. Entonces, por eso, aunque no creamos en esa historia que cuenta, nos impresiona. Y además, yo sí creo que sudamos igual y tenemos como los mismos dolores y las mismas alegrías en las diferentes culturas. Entonces, obviamente que la intencionalidad del artista cambia, pero hay algo que tú sientes. Por ejemplo, en Occidente era esto, la realidad visible y la realidad que imaginábamos relacionada con la religiosidad. En el siglo XII chino, por ejemplo, querían representar el flujo de la vida en una pincelada que era una hojita de bambú y un tallo de bambú, todo lo demás era vacío. Entonces, tú ves estas pinturas y sí sientes una cosa de vida porque sí está ese flujo, esa esencia en esa pincelada, ¿no? Y también sientes toda esta realidad así
muy elaborada de una pintura religiosa. O en un cuadro cubista realmente sientes este descontrol de que viajé por el espacio, ¿no? Entonces, ese es el chiste del arte. Entonces, también está arraigado a su contexto. La síntesis personal de cada quien también está arraigada a la tierra que estás pisando. Ahora, con la globalización, yo puedo estar paseando por cualquier parte del mundo en Google Maps y esa es parte también de mi realidad, es parte del planeta en el que estoy. Entonces se ha ampliado. Hay un crítico que dice hay una explosión de información y hay una implosión de significado. Yo necesito realmente estar viendo imágenes en internet todo el día para conectarme conmigo misma. ¿Qué me hace conectarme conmigo misma? ¿Con qué parte de mí misma? Yo, por ejemplo, me importa mucho la realidad social y política, pero no hago realismo socialista, no pongo eso en mi... Pero es parte de mi síntesis, es parte de estos diferentes planos y cosas que se contradicen. Yo creo que el ser humano, sea que es en figura, sea que son marcos, o sea, mi abstracción, que un tiempo fui abstracta, era una abstracción muy aterrizada, porque había referentes arquitectónicos y referentes paisajísticos. Entonces, de todas maneras, son espacios habitados, aunque no esté la figura. A mí me importa el ser humano y me encanta todo lo que puede hacer. O sea, en los Bhakti Sutras, en los primeros es ¿por qué hay todo esto en lugar de nada? ¿Por qué todos somos tan diferentes? ¿Por qué cada país, las flores, hay flores chiquitas, grandotas, salvajes, que duran muchos días, que no duran, y todas son parte de este reino que tú dices, wow. Entonces, todo esto de conectarte con el momento también te tiene que conectar con la necesidad de preservación, que es parte de nuestra realidad ahorita. ¿Qué? ¿Vamos a usar una botellita cada que nos dé sed? ¿Vamos a tirar una bolsa de plástico cada que tiremos algo? ¿O vamos a decir, no, voy a envolverlo en periódico, voy a tratar de... Eso también exige creatividad. ¿Cómo vas a cambiar un patrón de una manera de hacer las cosas por otra? Y poco a poco ir transformando y preservando todo esto que es maravilloso, la vida, ¿no? Porque, pues sí, es necesario. No, nada más que, pues que cualquier disciplina, o sea, puede ser un arte marcial, puede ser, mucha gente, no, que el gimnasio. Si tú haces realmente un ejercicio bien, o sea, cada quien tiene que encontrar lo suyo. Lo que tiene de muy valioso un proceso, un trabajo como el yoga, es que incluye todas las instancias de tu existencia y también transforma todas las instancias de tu existencia. Tú haces asana o meditas en la mañana y te llevas mejor con tu, ¿cómo se llama?, tu colega en el trabajo. O ante una dificultad, pues tienes más capacidad de decir, bueno, chao. Y las dificultades pasan y los problemas se abordan y se solucionan. Entonces, no aguantar, no disimular, tratar de solucionar, ¿no? Tratar de ir avanzando poco a poco. Sí, Ganesh se come una de estas granadas de los cositos rojos, granito por granito. Esa es la paciencia con la cual se van a vencer los obstáculos. O sea, no, toda la granada, no. Granito por granito, paso a pasito.